Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 36, 5. Job 36, 5. Dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Señor, te damos la gloria, la honra y la acción de gracias en esta mañana. Reconocemos que tú eres poderoso, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador. Hoy te pedimos que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En verdad, Dios es muy poderoso, pero no menosprecia a nadie. Él es poderoso y rico en conocimiento. Dios no deja al perverso con vida, sino que hace justicia al oprimido. Él no voltea los ojos para ver al íntegro, para no ver al íntegro, para darles importancia, los sienta para siempre con los reyes en el trono. Así que si algunos son atados con cadenas, si son llevados prisioneros con sogas de dolor, entonces Él les explica que es debido a lo que ellos han hecho. Como miramos ayer en la reunión de mediodía, en este libro de Job se dan enseñanzas que dan razón de cómo el Señor se manifiesta en la vida de las personas, de todas, no solamente de los creyentes o de la iglesia o de Israel, sino de todas las personas que han vivido y que están vivas. De tal manera que, como se deduce por las situaciones que plantea el libro de Job, que es el más antiguo de la Biblia, es un libro que es incluso, podríamos decir, antes de la época de los patriarcas, y donde la manifestación y revelación del Señor a su pueblo no se había dado, porque, como miramos, es muy notorio que el conocimiento de Dios que nosotros adquirimos es a través de la manifestación o revelación que el Señor ha hecho con Israel, primero, y posteriormente con la iglesia. Pero el conocimiento que se puede adquirir de Dios, del Señor, que un ser humano puede adquirir durante su vida, es leyendo la cronología de la relación del Señor con su pueblo Israel. Es a través de ellos, de ese pueblo, que se manifiesta en las muchísimas circunstancias. De tal forma que la relación que el Señor tiene con los seres humanos, entre otras cosas, les sirve para darse a conocer. O sea, yo entiendo algo del Señor cuando leo la vida de Moisés, por ejemplo, o de Abraham, y así de cada uno de los personajes. Y
ese conocimiento da razón de los pensamientos de Dios y de las conductas de Dios con los hombres, con las personas, con los seres humanos. En la medida que uno va entendiendo eso, cómo se comporta, por ejemplo, con Enoc, cómo se comporta con Lot, cómo es la vida de Abraham, uno va entendiendo cómo responde el Señor a la conducta de las personas, la cual la podemos poner en dos, para simplificar, para que sea más fácil de hablar y de entender, es ponerla en la situación de si obedeces o no. También se podría decir si crees o no. Si crees, se supone que obedeces. Si no crees, entendemos que no hay obediencia. Dependiendo de esas dos circunstancias, que no son caprichosas, no las pongo porque quiero, el libro de Deuteronomio lo plantea así: el bien y el mal, la obediencia o la desobediencia, la maldición o la bendición. Son conceptos antitéticos, es decir, que se oponen entre ellos, el uno de un lado y el otro del otro. Entonces, esos conceptos son como polos dentro de las tensiones, o sea, las fuerzas que se mueven espirituales en los dos polos serán las consecuencias en la vida de los hombres, porque los seres humanos somos muy pequeños como para que podamos trastornar algo tan grande como los principios de Dios. Eso no lo mueve nadie, ni los ángeles, ni nadie, mucho menos el hombre, que es demasiado pequeño e intrascendente y de corta duración en la tierra. Porque realmente, si nosotros miramos los tiempos de los cuales la Biblia nos habla y que nos comienza a acostumbrar, porque una de las consecuencias del creyente es que a medida que va leyendo la Biblia, va conociendo, se va compenetrando, la mente se le ensancha para entender procesos de muchísimas generaciones. La gente que no lee la Biblia a duras penas tiene con el día de hoy, porque no puedo decir que la gente en general, hablando de la gente en general, tenga una referencia histórica. La gente no sabe ni la historia patria, como dicen, de la historia patria saben los que se interesan por eso. Son temas exclusivos de estudiosos, de gente que nace con esa inclinación. Pero el resto de la comunidad, hablando muy respetuosamente, no tiene ni idea de lo que ha pasado, aún en su propia tierra. ¿Qué diremos de lo que ha pasado en otras tierras? Y mucho menos de lo que ha pasado en Israel. Pero cuando leemos la Biblia, como la Biblia es antigua, nuestra mente tiene que trasladarse de esta época allá y lentamente ir asimilando ese mensaje que viene desde allá, desde la profundidad del tiempo, que está cargado de la sabiduría de Dios, a través de las experiencias espirituales de hombres, como este que está hablando. Que ayer también leímos un verso que está aquí, el 11. Eliú, uno no sabe quién fue, pero sí sabe cómo pensaba y cuáles fueron sus experiencias con Dios y cuáles fueron las experiencias que le dieron conocimiento. Por eso es que Eliú dice: Dios es grande, pero no desestima a nadie. O sea, está diciendo algo referente a Dios, como si lo conociera. Unas características de Dios que Él conoce y que la mayor parte de gente, pues casi que la absoluta totalidad de la gente no conoce.
Porque el asunto de la fe en Dios no es solamente, como hemos explicado, decir como un concepto. Sí, yo creo en Dios, pero nada más, no tengo ni idea de cómo es. ¿Y por qué no tengo idea? Pues porque la forma que Dios ha determinado para que los hombres lo conozcan en sus características personales es la Biblia, la historia del pueblo judío y de la iglesia. Nosotros podemos conocer a Dios también por las obras de Él, pero esas obras no nos dan conceptos, tal vez unos pocos elementales, como por ejemplo Dios es poderoso o Dios es maravilloso por la creación, pero la Biblia sí nos habla de conductas de Dios con el hombre. ¿Por qué la vida de la gente tiene cursos diferentes y destinos diferentes que se pueden, otra vez volvemos al tema, catalogar entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal, la bendición y la maldición? ¿Por qué? Porque hay un Dios que está ejerciendo su poder sobre la vida de los hombres. Sobre la vida de los hombres. Entonces, esa influencia de Dios hace que la gente viva como quiera, y en eso no hay problema, tranquilo, viva como quiera y haga lo que quiera. A todos nos cae lo mismo, eso no es de mí para allá, sino yo estoy incluido como todos los seres humanos. Pero como estamos en ese entorno espiritual donde la ley de Dios y los principios eternos se ejercen poder, por más que hagamos, vamos a quedar, nuestros actos nos van a dirigir a un lado o al otro, al de la bendición o al de la maldición. No sé, yo estoy hablando aquí y se me viene siempre, me está viniendo la imagen, me perdonan, hay unas gráficas que los que estudian biología, medicina o materias relacionadas, que son los usos cromáticos de las células, donde se ponen los polos. Entonces, todo se va colocando, es decir, solitos. Nadie los pone, no hay un dedo, pero cada partícula se coloca donde le corresponde. Así es la vida de los seres humanos. ¿Y de qué depende? De dos cosas, de nuestras acciones y de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, como dando a entender, yo no me preocupo por juzgarlos. Yo no vine a juzgarlos. La palabra los juzga. La palabra nos ubica. ¿En dónde está mi vida? ¿Dónde estoy yo? La palabra me ubica por encima de mi voluntad. Por eso el hombre voluntarioso o la mujer voluntariosa es un espejismo. Yo hago lo que quiero, sí. Pero esa acción te va a ubicar hacia un lado o hacia otro. A la bendición o a la maldición. Esto es importante y es importante, y mire cómo es de perfecta la revelación del Señor. Esto sale es de la lectura del libro de Job. Porque no hay ley, aquí no hay ley, aquí no hay nada. Aquí hay una gran enseñanza en el sentido de que los hombres de todas las generaciones han tenido igualdad de oportunidades delante del Señor, que es algo que parece que no. No dicen, uno dice, no, pero si en esa época Cristo no había venido, y en esa época no se había dado la palabra, y en esa época el Señor no se manifestó. Pero el libro de Job nos dice lo contrario, que en esa época había gente que recibió del Señor. Oyó la voz, porque el verso que leíamos ayer es, si oyeren y les sirvieren. Allá esos hombres de la antigüedad. ¿Y de qué dependió? De la condición de cada uno. Mire, usted puede estar aquí en la iglesia toda su vida,
Ese puede, si quiere, se muere aquí y se va para el infierno. Si no tiene las condiciones espirituales, no sé qué pasa. La palabra como que no ejerce nada, resbala. Y puede estar aquí. Por eso es que el estar aquí no define realmente. Ni venga con la religiosidad de que yo fui a la iglesia. Porque ese es un concepto religioso. Yo fui a la iglesia. Por lo tanto yo soy bueno. Por lo tanto saca conclusiones. No, ninguna. Las conclusiones se sacan si usted oye y hace. Como les enseñan a los niños con el verso bíblico de el Señor quiere que seamos hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Entonces esos hombres de la antigüedad tenían a estos que la Biblia menciona, Enoc, por ejemplo, o Noé, o Abraham. Ellos en su condición espiritual tenían unas características que propiciaron la relación. O sea, eran hombres que salieron así, nacieron así. Entonces llega el Señor y les habla y para ellos es como lo que estaban esperando sus espíritus, lo que anhelaban. Se movieron inmediatamente, se sintonizaron con el Espíritu de Dios y de ahí en adelante todo fue en relación con el Señor, en una obediencia que podríamos decir perfecta. El resto de su vida, no importa en qué edad los llamó. Entonces usted dirá, ¿y nosotros qué? No, pues nosotros. Ruéguele a Dios que su condición le permita oír y obedecer. Porque ya le digo que esto no es ni de liturgia, ni de iglesia. Yo me voy de esta iglesia porque aquí no puedo obedecer, me voy a otra donde sí voy a obedecer. No. Usted obedece aún fuera de la iglesia. Es más, ayer mirábamos que la verdadera obediencia es la que se hace afuera, en la vida cotidiana, porque la vida nos va a demostrar nuestras obediencias. Póngale que de aquí a unos 20 años, si es que estamos todavía, nos veamos. Y ahí vamos a ver si obedeció o no. ¿Sí me entiende? Y usted lo va a ver en mí, si yo obedecí o no. ¿Ah? Si como me decían a mí, tú vas a terminar, ¿cómo fue que me dijeron? De mendigo en esta ciudad. Y si usted me ve por ahí, de ahí, pues dirá, miren este obediente del Señor. Usted deduciría, entendería. ¿Qué pasaría con el tío? No, pasó que él oyó la voz de Dios, pero no la obedeció. Y lentamente su vida fue yéndose a la maldición, que me la dijeron hace años. Por eso uno tiene que entenderlo. Y más bien trato de obedecer porque yo ya sé lo que me espera. Yo por lo menos. Entonces usted hoy está bien oyó. Usted verá lo que hace con su vida cuando se vaya en el mes de abril. Estamos en abril. De aquí a un año, de aquí a 10 años, ¿qué hace con su vida? Usted no tiene que decir yo soy obediente o soy desobediente. Su vida lo declara. Mi vida lo declara. Porque de nosotros es tomar las decisiones, pero del Señor es poner los resultados, las consecuencias. ¿Me estoy haciendo entender? ¿No? Como no dicen nada. Porque esto es importante, esto es muy importante. Porque es la verdad.
Esta es la verdad. Todo se va a reducir a eso. Si yo me encuentro, veo en una imagen que yo pudiera hacer eso o se me facilitara por cuenta del Señor, mirar la vida de Lot, cuando salió de Ur de los Caldeos con su tío y llegaron a la tierra de Canaán, y yo los veo, la imagen como en una película, los veo trabajando, levantando sus tiendas, en sus actividades, lo veo a Lot, yo lo veo bien. Qué bien, ahí está Lot, ahí está Abraham. ¿Y cuál es Abraham? Ese es el más viejo. Ese, bien. Extraordinario conocerlo, verlo. Y mírelo a Lot ahí, su sobrino. Pero si yo veo esa imagen y luego me presentan, ¿cuántos años? Tal vez 40 años después a Lot. Y lo veo en una cueva. Arriba en una cueva, amedrentado, asustado, destruido, solo, con sus 2 hijas. Yo no puedo decir qué bien que está Lot. Yo preguntaría qué pasó. En ese tramo, en ese espacio de tiempo, ¿qué pasó con Lot? Entonces, si yo no tuviera la Biblia, no tendría forma de entender qué fue que pasó con Lot. Entonces ya le contarían, no, pues que Sodoma. ¿Usted no sabe lo que pasó con Sodoma? Sí, Sodoma. ¿Y por qué fue lo de Sodoma? La prensa de la época que dijo, ¿por qué fue? ¿Cómo era la vida en Sodoma? ¿Por qué le pasó eso a Sodoma? Ya me dijeron. Usted ya lo sabe. No lo voy a decir para que no digan que retaco con eso. Pero ¿qué hacía Lot en Sodoma? ¿Qué relación tiene? Está bien, ya entendí lo de Lot, pero lo de Sodoma, ¿qué pasó con Lot? ¿Por qué se juntan esos destinos? Obligatoriamente uno va haciendo la indagatoria, podríamos decir. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece Lot allá? Si se da cuenta que Lot decidió, pero el Señor juzgó. El Señor hizo el juicio sobre sus acciones que aparentemente eran normales. A uno lo deberían asustar las decisiones personales que defendemos a capa y espada. No si que de hecho de malo yo. De acuerdo a la Biblia, uno debería decir, cuidado, ahí tienes que revisar bien. Métete a tu alcoba y medita y analiza. Porque la gente que se desvía no hace eso. Se le come en el cuento de que yo estoy haciendo bien. Lo que yo estoy haciendo está bien. Y yo no le veo nada malo. No hay problema. Por eso les digo, entiéndame cuando le digo no hay problema. No se ponga mal. No hay ningún problema. Nunca va a haber problema en sus decisiones. Porque como dijo alguien, si a mí no me importan mis pensamientos y mis ideas, a mí, ¿qué me van a importar las suyas? Y esto es para todos. Y esto es ponernos en el suelo, es decir, en los pies en la tierra. Entonces lo que demuestran estos hombres es que conocían del Señor bastante por una relación, mantuvieron la relación a través de los años de sus vidas. Puede decir alguien, pero Eliú fue reprobado como amigo de Job. Sí, pero fue reprobado en el hecho de que ellos llegaron con un perfil acusatorio
que no se correspondía con la verdad que muestra el libro con relación a Job. Pero no estaban equivocados en su conocimiento de Dios. Eran hombres que tenían conocimiento de Dios, a pesar de que no tenían sacerdote, de que no tenían culto, que no tenían ley, no tenían nada. Ni Dios les había hablado así como le abrió a Moisés. Eso es lo interesante. Eran hombres que lograron tener la relación por su condición espiritual y su inclinación a obedecer la voz de Dios, a discernirla y a obedecerla. Eso es lo que dice ahí cuando dice si oyeren y les sirvieren, que era lo que explicaba ayer. Para oír y servirle hay que pasar por el acto de fe y por el acto de obediencia. Y esos hombres o mujeres que hagan eso, como hablamos, terminan sus días en bienestar y sus años en dicha. O sea, si alguien está en bienestar y está dichoso al final de su vida, ¿sí se da cuenta? Y este viejo tan contento, que es que lo tienes, y lo normal es ver que viejos deprimidos, cascarrabias, aburridos, que se quieren morir. Pero este viejo que alegre, ¿qué será que está que consume? No, nada. Está contento, está dichoso por lo que Dios ha hecho en él y le ha concedido, le ha dado. Y uno se pone contento es cuando recibe las dádivas de Dios. Cuando el que está terminando su vida siente que Dios está con él y que tiene todo el respaldo y tiene todo el bienestar, porque el bienestar, mire que aquí aparece, el bienestar es necesario. ¿Ah? La dicha depende del bienestar. Si usted está mal, usted no va a estar dichoso. Y estamos hablando de bienestar material, no espiritual. No es que estoy en éxtasis, no te creo. No te creo que estés en éxtasis. ¿Con hambre? ¿Mal vestido? ¿Aguantando frío en éxtasis? No, es una mentira. Para estar en bienestar, en dicha, hay que estar en bienestar. Y para estar en bienestar hay que haber oído a Dios. En la juventud, en la edad adulta, cuando le haya tocado. Si ve la consecuencia de lo que le estaba diciendo. La vida lo organiza uno. Por eso uno puede decir, este ha obedecido la voz de Dios, este no. Con ver el estado, como dicen en las ciencias médicas, el estado actual. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo es? Si ya estás en los 90, ¿ah? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste durante tantos años para estar bien o para estar mal? Entonces ellos hablan así. Ahora, Eliú dice que Dios es grande, ¿no? Grande, sí, eso lo sabemos. Eso lo saben todos. Acá dice, en verdad Dios es muy poderoso. La expresión de esta versión es mejor. La otra es verdad. Dios es no se puede medir. Dios es inmenso, abarca todo. El universo, no la tierra. Toda la creación. Si hablamos de esto y sabemos algo de la astronomía actual, donde los astrónomos hablan y medio tratan de explicar las dimensiones de lo que se conoce del universo, pues realmente es incomprensible. Es tan grande que uno no puede comprenderlo. Es infinitamente grande.
es muy poderoso, muy poderoso. Tan poderoso que puede hacer que en la vida de cada persona su justicia se manifieste y su voluntad. Y no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de todos los que han vivido. Nadie se escapa a eso, a que Dios diga la última palabra en la vida de todos. Eso es lo que uno va entendiendo. Por eso estos hombres de la antigüedad, que parecía que estaban como ruedas sueltas, no estaban. Y hubo contemporáneos, gente contemporánea de Job, de Abiú, Eliú y todos ellos, que no tuvieron ni idea de Dios. Pero esto sí. Otro pasaje que les cité ayer, interesante, es los magos de Oriente que vinieron a adorar a Jesús cuando nació, al Señor Jesucristo. ¿Y ellos qué? ¿Qué sabemos de ellos? Nada. Solo que vinieron guiados por una estrella que el Señor les dijo que sigan, y siguieron exacta la dirección y oían la voz de Dios y hacían, por eso llegaron por un camino y el Espíritu les dijo que vuelvan por otro. Y eran hombres que podían adorar al Dios de Israel. Mire el desarrollo espiritual. Usted pregúntese usted, y yo me tengo que preguntar, ¿usted puede adorar? A estas alturas de su vida, ¿usted puede entrar en adoración? ¿Ha desarrollado esa condición espiritual? Le cuento que los magos, eso sí podían. Y hicieron la adoración completa. Hicieron el sacrificio. Llevaron ofrenda y se presentaron delante del Señor, que era un bebé de días. Adorar a un bebé de días. Tenían que ser unos tremendos adoradores para que el Señor los haya llamado a esa función, a esa misión. Es algo muy escogido porque se necesita un nivel de fe altísimo, desplazarse, eran reyes, eran gobernantes. Por eso lo sabe toda la liturgia católica. Llegaron con oro, incienso y mirra. Y no eran judíos, porque dice de Oriente. Oriente puede ser cualquier parte, la India, muy posiblemente, pero llegaron. Esto hace que entendamos que el Señor siempre está tratando con todos. Lo que pasa es que hay unos que le oyen y hay otros que no le oyen. Entonces, nosotros que estamos como en la condición privilegiada de tener academia para oír a Dios, que es la iglesia, la enseñanza, la cátedra, las sinagogas judías también son privilegiados, conocimiento. De nosotros el Señor espera bastante en ese sentido, que nos desarrollemos espiritualmente y que entendamos esto. Entonces, si yo quiero terminar mis días en bienestar, o sea, tener unas condiciones de bienestar, en la época de ellos era otro bienestar, en una tienda, bueno, ¿cómo sería? No sé cómo era, de cómoda o de agradable, pero yo en este tiempo sí sé lo que es un bienestar, usted también. Usted ya sabe que 4 tablas con un techo de zinc a la orilla de un río, eso no es bienestar.
¿Mm? Usted ya sabe que hay casas bien construidas, abrigadas, cómodas para la vida de las personas, camas buenas, agradables para el colchón, porque un colchón malo no da bienestar, y en un colchón malo, usted no va a estar en éxtasis. Y si hay suciedad, menos. Y si hay pulgas, olvídese, lo bajan de donde sea. Lo aterrizan. O sea, el bienestar es importante. Es que la Biblia es clara. Y las palabras, la Biblia es un libro que uno tiene, es bueno leer la Biblia porque aprende el idioma que le tocó hablar. Y en algunos casos aprende otros. Hay unos que aprenden griego, otros aprenden hebreo, otros aprenden cualquier idioma paralelo, digamos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene es un libro de expresión de conceptos muy exactos. Aquí no se pierde nadie. Aquí la frase de la palabra es explícita. Entonces dice, no desestima. ¿Qué significa? El Señor le da oportunidades a todos por igual. Porque uno tiende a decir, a este no le dio a mí sí, a él no, quién sabe. Tal vez le dio y no oyó. Tal vez le dio pero no escuchó. Tal vez le dio pero no obedeció a lo largo del camino. Hay unos que ni siquiera le oyeron la voz a Dios, no le dieron ni la mínima oportunidad. Yo he conocido personas que han oído manifestaciones clarísimas de Dios, llamados de Dios, que mi expresión ha sido, ¿cómo es que no lo entienden? ¿Cómo es que no le oyen? Los está llamando a la salvación. Nada, aquí lo he visto. Entonces, ya vimos, si los vemos después, no nos preguntemos, ya sabemos por qué están en un estado o están en otro. Dios no desestima, o sea, no menosprecia a nadie. A todos les da la opción. A veces Dios parece injusto, es porque uno ve o la gente se ve mal y le echa la culpa injustamente al Señor. Es una injusticia. Ay, estás mal, estoy mal, y el culpable es Dios. Y yo tanto que voy a la iglesia, y yo tanto, y le echas la culpa al Señor o a cualquiera. Entonces, no, el Señor te dio la oportunidad como se las ha dado a todos. Lo que pasa es que hay unos que le oyen y otros que no. Dice, es poderoso y rico en conocimiento. En la versión Reina Valera dice, es poderoso en fuerza de sabiduría. O sea, en una gran sabiduría que le da poder, el conocimiento, el saber las cosas. Acá dice, Él es poderoso y rico en conocimiento. Es decir, la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Lo sabe todo. No hay materia, no hay conocimiento que el Señor no lo conozca. No hay pensamiento que no conozca el Señor. No hay idea, no hay intención, también habla. Las intenciones que no se han formado como pensamientos en la mente, Él las conoce. Eso es una manifestación del poder de Dios. Entonces, estamos ante un Señor, ante un Dios que es así, y eso nos pone en una situación de que tenemos que tratar de comportarnos en esa forma adecuada, correcta delante de Él, que solamente se obtiene a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino para acercarse a Dios y ponerse en la línea del Señor. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque si uno no se arrepiente,
quiere decir que uno piensa que lo que piensa o hace está bien, independientemente del Señor. Ningún ser humano está bien sin el conocimiento del Señor. Yo no estoy bien si yo no considero el conocimiento de Dios. Es decir, en otras palabras, si no se hace como se oye. No está en el hombre el conocimiento de la verdad. Eso está en Cristo. El Señor lo dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea, nadie puede salir que yo sé la verdad. Yo sé la verdad. ¿Y dónde la aprendiste? No, yo la sé. Eso no es posible. Hay que recibirla del Señor. Por eso la doctrina cristiana da un fruto bonito, que es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. ¿Los musulmanes tienen eso? ¿Los maoístas tienen eso? Los seguidores del Tao, los seguidores de los dragones, los de las vacas, los del Dios Sol, ¿tienen eso? Paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. No. Ellos no tienen nada de eso. Nunca lo van a alcanzar. Si usted compara lo de los musulmanes, es una doctrina agresiva, de odio, de violencia, de muerte, de matar, y curiosamente de matar judíos. Y ese es el resultado de la doctrina de lo que ellos practican. Entonces uno dice, no, pero ¿qué doctrina es? Es horrible. Niños armados, niños con fusiles que son más grandes que ellos, mujeres de 20 años llenas el cuerpo con dinamita y con explosivos para... Esa es la doctrina y que viva Alá. Y ellos dicen, Dios es grande, porque a Alá le llaman Dios también. Dios es grande y blum. Esa es la consecuencia de la doctrina. Por eso en la doctrina cristiana el fruto es ese, paz, gozo. Ese es el fruto, el resultado significa. Si tú vives de acuerdo a la doctrina del Señor, vas a tener eso, independientemente de cualquier circunstancia. O sea, vas a llegar independientemente de todo. El Señor se encargará de proveerte todo lo que necesitas para que tú tengas paz y bienestar. O sea, el gozo. Y la experiencia de intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Eso explica, por ejemplo, cómo Pablo estaba en ese sentir en las condiciones que vivía. El hombre piensa, todos nosotros pensamos erróneamente, que si logramos, vamos a ser felices. No. La felicidad o el gozo, podríamos decir, es consecuencia de este proceso. Por eso la gente a veces, ellos mismos dicen, tengo dinero, pero preferiría no tenerlo. Es doloroso, no lo disfruto. Es un agobio, pero es por la falta de la experiencia. Entonces, cuando él dice que no menosprecia, es que a todos nos da por igual a la oportunidad del conocimiento, del acercamiento y de que pongamos en práctica la palabra. Y ya de ahí en adelante depende de si lo hacemos o no. ¿Y en qué medida? Si lo hacemos abundantemente o poquito. Medio obedecemos cualquier asunto de la palabra.
Otro conocimiento para terminar. Dice, no otorgará vida al impío. O sea, no dejará, dice acá, Dios no deja al perverso con vida, sino que hace justicia al oprimido. O sea, hay mucha gente que es perversa, que es mala, que no se arrepiente, por supuesto, conserva esa condición y piensa que no le va a pasar nada. La sentencia bíblica es: no vivirás. No le va a dar la opción. Tarde o temprano se manifestará. Él no voltea los ojos para no ver al íntegro. Si uno como ser humano se comporta en el temor del Señor, por las enseñanzas, por el sentir espiritual, Dios lo va a mirar. Dice aquí, Dios no voltea los ojos para no verlo. O sea, entendamos a la inversa. Él voltea los ojos para vernos. Al que es justo y al que está en integridad, lo mira. No apartará de los ojos de los justos sus ojos. O sea, si usted se convierte al Señor, el Señor no va a apartar los ojos de ti y te va a cuidar y va a estar ahí, atendiéndote, supliendo, suministrando, ayudándote, dirigiéndote. Es una ventaja, por eso hay que lograrlo, hay que hacerlo. Que uno llegue a esa justicia por la vía que sea, así sea el quebrantamiento, el susto, cualquier circunstancia, la soledad, un fracaso. Por eso las circunstancias que nos acercan a Dios siempre serán buenas, positivas. Se le murió, quedó solo, se enfermó, se separaron. ¿Cuántos no se han convertido, hombres y mujeres, al Señor después de una separación matrimonial? Que es un acierto, pues. Hay unos que se separan y siguen iguales, pero que una persona por la separación trate de enderezar, corregir, buscar la ayuda en el Señor es un acierto. Y muchos lo han conseguido. Y hay otras circunstancias incluso mucho más difíciles, pero sirven. El punto es aprovecharlo, porque tenemos el respaldo de la sabiduría de los siglos. Porque mire que nosotros, cuando estamos hablando de este tema, estamos usando textos que tienen, pongámosle así a grosso modo, pues unos 5,000 años. 50 siglos, creo. Mucho tiempo. Y de una región terrible. Diferentísimos ellos en su vida, en su apariencia. Y sin embargo estamos en esa sintonía con ellos. Y aquí el paso siguiente es la práctica. Vamos a darle gracias.